Muy bien, Shabbat Shalom, hermanos. Nuevamente es un gusto saludarlos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy, que se titula, como ustedes pueden ver en la pantalla, Shabbat ayer, hoy y siempre. Y dice ahí el subtítulo, a manera de indicativo, que vamos a estudiar por medio de un análisis contextual lingüístico y también profético. ¿Cuál es el día apartado por Elohim para el reposo de aquel que tiene fe en él, verdad? ¿Y cuál fue su enseñanza desde Bereshit o Génesis hasta el ministerio de Yahushua, nuestro maestro? ¿Por qué estudiar el día de reposo? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Hoy es una época de confusión doctrinal. Hay muchas doctrinas, hay muchas creencias, pero hay poca voluntad de poner a prueba esas creencias. Dame un segundo, vamos a parar el video. Y en medio de esta situación, pues es necesario revisar los orígenes y los fundamentos de nuestra fe, de nuestra confianza, y entonces de esa manera, pues darnos a la tarea de examinar, pero examinar con cuidado qué es lo que enseñan las escrituras sobre el día de reposo, sobre el Shabbat. Bueno, Yahoshua, nuestro Mashiach, no vino a fundar una religión nueva, no vino a fundar una iglesia, no vino a eliminar también lo que el Padre ya había establecido previamente, sino que Él restauró y direccionó correctamente la obediencia al pacto eterno de Yahweh. Y obviamente y esa obediencia y ese pacto incluyen también la santificación del día apartado desde la creación, porque eso es clave. Nosotros tenemos que entender que, que este día ha sido apartado desde la creación, no desde la promulgación de una ley, no desde la entrega de ciertos mandamientos. Este día ha sido apartado desde la creación y eso tiene que hacer mella en nuestra mente y ponernos a pensar en que probablemente esto tenga alguna importancia para el Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que estos días son convulsos, que estos días son críticos, que los días se están agravando cada vez mal y no, cada vez más, perdón. Y no lo decimos con una intención pesimista ni alarmista, no es para que usted se asuste ni para que esté sumamente preocupada por los días que nosotros estamos viviendo, pero sí es bueno pensar que conforme los días se agravan, conforme los días se hacen más difíciles, pues es una buena oportunidad o una buena pregunta es verificar si nosotros estamos realmente obedeciendo la voluntad del Todopoderoso, porque si los días nos indican que estamos acercándonos hacia el fin de este sistema, entonces hay que poner atención a cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? No es una pregunta burda, absurda, es una pregunta inteligente. A ver, si los días se están agravando, si todo indica que estamos hacia el fin, que estamos llegando a los últimos días, bueno, ¿cómo está mi relación con el Padre? ¿Cómo está mi obediencia delante de Él? Porque la relación padre-hijo es una relación que se basa mucho en la obediencia, ¿verdad? Yo tengo un hijo pequeño en casa y mientras él se porte mejor, y por portarse mejor yo me refiero a que sea obediente, presto a hacer lo que yo le pido que haga y lo haga con buena voluntad, bueno, él recibe un mejor trato de mi parte porque a mí me pone contento que mi hijo obedezca. No así si él desobedece, si yo le digo que haga algo y no lo hace, o si más aún me reta directamente y se niega rotundamente a no hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga, generalmente por su bien, pues entonces la relación amerita una disciplina, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser disciplinados por nuestro padre, nosotros tenemos que estarnos continuamente autoexaminando para darnos cuenta si estamos haciendo su voluntad. Recuerden, por ejemplo, que en Mateo 24-22 el Mesías habló de los últimos días y dijo que si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría.
Pero dice ahí que por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, noten cómo nuestro rol, nuestra participación en esta relación con el Padre también redunda en un beneficio general. Porque nosotros, si somos obedientes, somos aquel motivo para que el Padre acorte los días. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más obediente es el pueblo, menor es la calamidad que azota, ¿verdad? Entonces, ¿es importante que seamos obedientes? Sí, porque también de nuestra obediencia, nosotros vamos a recibir un beneficio que va a ser extensivo a las naciones. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, el acortamiento de los días malos, ¿verdad? Al acercarse entonces el fin, hermanos, de estos días, es imperativo que sigamos obedeciendo a Elohim, a aquel que nos da la vida, que nos da el aliento. ¿Por qué? Bueno, porque el Mesías mismo advirtió que la fe vana es inútil, no es algo de utilidad. Y incluso cuando él termina su sermón del monte, él advirtió diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7. Pero póngase a pensar un minuto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Desde aquí nosotros podemos comenzar a inferir lo importante que es que nosotros guardemos el Shabbat como una muestra de obediencia, porque el texto aquí no está hablando del Shabbat, pero sí está hablando de la obediencia. Y noten esta peculiaridad. El Mesías mismo, aquel Jesús a quien el cristianismo ha hecho Dios, vamos a darle esa identidad por un minuto. Aquel Jesús a quien el cristianismo ha hecho Dios está diciendo, no todo el que me llame a mí Señor, no todo el que me esté diciendo Señor mío, Señor esto, Señor lo otro, va a ser el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, a ese Jesús hecho Dios, que se le atribuye la eliminación de la ley, la abolición de la Torá, a ese al que se le llama Señor, Señor, a ese mismo es al que no escuchan, porque en este verso él nos está diciendo, no es a mí, no es a mí a quien tienen que probar su obediencia, porque su obediencia a mí no es realmente aquello que les va a hacer entrar en el reino de los cielos. La obediencia a mi Padre. Noten cómo se cae entonces todo este constructo que se hace encima de un personaje que se intenta desarraigar de su contexto cultural. Eliminamos la identidad de Yahoshua, lo sacamos de su contexto hebreo, aislamos todos los elementos redundantes, perdón, circundantes, alusivos a la Torá, y formamos este nuevo personaje y lo llamamos el Jesús Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero aún así, este Jesús Dios, si le damos esa identidad por un minuto, y recuerda que esto es un ejercicio, le está diciendo a aquellos que han construido esta falacia, les está diciendo, no crean que por llamarme Señor, Señor, van a ustedes a heredar el reino de los cielos si no hacen la voluntad de mi Padre. Entonces es importante que estudiemos el día de reposo, sí. En otra ocasión, el mismo Mesías pregunta, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor si no vas a hacerme caso? ¿Por qué me constituyes en tu amo, en tu maestro, si no me vas a obedecer? Eso está en Lucas, capítulo 6. Y también en una ocasión discutiendo con los fariseos, él cita una profecía de Isaías y les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué nos dice él? Ok, ustedes quieren creer en algo, crean lo que dice la Biblia, crean lo que les digo yo, crean lo que dice mi Padre. Y no solamente crean, sino hagan, practiquen, ejecuten, lleven a cabo. De lo contrario, solo le vamos a estar llamando al Mesías Señor, Señor, y no vamos a ser muy distintos a aquellos a quien él llama hipócritas, ¿verdad? Porque entonces se ve que es importante, se ve que es importante la obediencia. No solo creer, sino creerle. Es distinto. ¿Cree usted en el Mesías? Sí, yo creo en el Mesías. ¿Y le cree usted al Mesías? Sí, sí le creo al Mesías. Y entonces hace lo que el Mesías dijo. Sí, sí hago lo que el Mesías dijo. Ay, ¿por qué no guarda el Shabbat? Ah, no, porque el Mesías nunca enseñó el Shabbat, el Mesías vino a abolir la Torá, el Mesías dijo que todas las cosas eran hechas nuevas, el Mesías en la cruz dijo, consumado es, y ahí se terminó todo el cuento de la ley de Moisés. Ah, mire, mire cómo le hacen caso al Mesías. No queremos cometer estos errores. Entonces, como no queremos cometer estos errores, como no queremos caer en estos modelos de conducta deficientes, en estos razonamientos absurdos, entonces vamos a estudiar la escritura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a examinar algunas evidencias escriturales sobre cuál es el verdadero día de reposo. Porque recuerden que también en esta terorata de que la ley está abolida, de que la Torá es una carga, de que el Mesías es Dios, de que les dio un nuevo mandamiento, de que todo se basa ahora en la ley del amor, bueno, pues también se perdió la noción de cuál es el verdadero día de reposo y muchos se atreven a decir que, bueno, la Santa Iglesia fundada por Jesucristo, pues cambió el día de reposo del sábado al domingo. Bueno, vamos a ver si eso es cierto, si se sustenta según la Escritura, si se puede encontrar, a lo mejor ahí debe estar por el libro de Jericó y nosotros no lo hemos leído y por eso no sabemos, pero vamos a ver si es así. Pero vamos a hacer un ejercicio de reflexión primero, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, hermanos, que hemos naufragado, así como Pablo, ¿verdad? Como Shaul, el enviado. Naufragamos, nos agarramos de una tablita salvavidas ahí, van algunas maletitas del barco flotando junto con nosotros y tocamos la orilla, muy agradecidos de estar vivos y contentos, porque por lo menos no nos ahogamos. Pero solo contamos ahí para nuestro entretenimiento, para nuestra distracción, pues con una Biblia y con un calendario. A lo mejor somos personas, o imagínese que usted es una persona que nunca en su vida había leído la Biblia, pero como está muy agradecido porque el Todopoderoso le permitió conservar la vida, pues dice, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Además, no hay otra cosa que hacer, no tenemos un celular en la mano para estar perdiendo horas vitales ahí sin motivo alguno, entonces nos vamos a poner a leer la Biblia. ¿Qué conclusión cree usted que tomaría después de examinar y de leer la Biblia cuidadosamente? No sabemos qué día se solía guardar, si era el sábado, si era el domingo, pero deseamos saber la verdad. Estamos agradecidos con el Padre porque nos ha permitido conservar la vida, estamos dispuestos a estudiar la Biblia y si partimos únicamente de la palabra de Yahweh y no traemos un bagaje enorme de tradiciones añadidas, porque recuerden, somos alguien que apenas está empezando a estudiar la Biblia, ¿a qué conclusión cree usted que llegaría? Hermano, la respuesta es natural, la respuesta es sencilla. La conclusión a la que llegaríamos después de estudiar la Biblia desde Génesis hasta Revelación, hasta, o Apocalipsis, es que el Shabbat o sábado es el séptimo día de la semana que se guardó indistintamente y desde la creación. Si leemos la Biblia por primera vez, vamos a aprender que el Todopoderoso concluyó su obra en el sexto día, hacia el final del sexto día, y que descansó en el séptimo día. Vamos a ver que el Todopoderoso bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado y puso una bendición especial, depositó una bendición en ese día, de la cual nosotros somos copartícipes si nos acercamos en obediencia a guardar su palabra, a obedecer sus mandamientos, a creerle a él.
Si nosotros hacemos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que si somos sinceros y si somos capaces de dejar de lado nuestras tradiciones heredadas y nos ponemos en los pies de esta persona, de este personaje que estamos construyendo, que está naufragando aquí, que lee la Biblia por primera vez, vamos a llegar a la conclusión de que en efecto el sábado es un mandamiento vinculante para todos nosotros. Vamos a llegar a la conclusión de que si queremos ser imitadores del Mesías, pues su costumbre era entrar en la sinagoga el día de Shabbat. De hecho, muchas veces cuando él ejecuta señales, cuando hace milagros, él lo hace dentro de la sinagoga por estar enseñando dentro de la sinagoga. Entonces, vamos a continuar con el estudio, pero vamos a guardar esto en la mente para que nosotros con este enfoque evaluemos si lo que decimos aquí es verdadero o es falso. Vamos primero a decir que el Shabbat es una institución desde la creación. No tiene el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento que no tiene vinculación directa con la entrega de la Torah, con la promulgación de la ley. El Shabbat precede a la entrega de la Torah. El Shabbat preexiste a la Torah. ¿Es parte de la Torah? Claro que sí, pero preexiste a la Torah. No nace cuando se promulga la ley. No nace cuando se dan los mandamientos. Preexiste, antecede a ello. Entonces es importante porque si creemos que por lo menos la ley promulgada en el Sinaí está eh, está eliminada o abolida o ha sido abolida por aquel Mesías al que se le da la identidad de la segunda persona de la Trinidad, pues nosotros incluso con ese lente, con ese enfoque, podemos notar que el Shabbat no tiene una relación estrecha o vinculante con la Torá en el sentido de que no emana de la Torá, sino que antecede a la Torá. Espero estar siendo claro con eso. En Bereshit o Génesis capítulo 2 versos de 2 al 3 dice ahí, completó Elohim en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Aquí, respecto a este texto, hay algunas variantes. Por ejemplo, la Torá de Samaria dice que Elohim completó en el sexto día la obra que había hecho y reposó en el séptimo. Pero los otros manuscritos que dicen completó Elohim en el séptimo día su obra que había hecho, también pueden tener un sentido que no es contradictorio, porque recuerde que el día empieza al atardecer. Entonces eso no implica que, no puedo decir que Yahweh estuvo trabajando el séptimo día, ¿verdad? El texto nos permite entender que simple y sencillamente Él cesó en el séptimo día de llevar a cabo su obra. La raíz hebrea de la palabra Shabbat significa precisamente eso, cesar, no necesariamente descansar. Yahweh no estaba cansado de crear, ¿verdad? Él no se cansa, pero él cesó. Entonces, Elohim creó el Shabbat cesando de su obra y lo bendijo y lo santificó. ¿Qué implica santificar algo? Bueno, apartarlo. La palabra santificar o santo es la palabra kadosh y significa eso, apartar algo, ¿verdad? ¿Por qué apartamos algo nosotros? Bueno, generalmente lo apartamos porque queremos darle un uso distinto al uso que le vamos a dar al resto de aquellas cosas iguales o similares a esta que estamos apartando. Por ejemplo, si nosotros tenemos tal vez no lo sé, ¿qué ejemplo podemos pensar? Supongamos que usted compra
una cajita de pastelitos, de esos cupcakes chiquitos, ¿verdad? O muffins, no sé cómo los conozcamos en nuestros países, pero una cajita de pastelitos individuales pequeños. Usted va a tener invitados en casa, le habla a uno de sus invitados y le dice, hermano, hermana, perdóname, no voy a poder llegar, pero sigan ahí con la cita, con la cena, con la comida, con la festividad, con lo que vayan a hacer, y yo voy a llegar más tarde. Bueno, entonces usted abre esa caja de pastelitos que tiene precisamente guardada para esa ocasión y agarra uno. Y entonces lo pone en la alacena ahí en un lugar seguro y dice, bueno, este va a ser para mi hermano Gabriel, que no va a poder llegar, o para mi hermano Ben, o para mi hermana Rocío, o para mi hermana Lucía. Vamos a ponerle el nombre que queramos, pero usted está santificando ese pastelito, usted lo está apartando. Y al apartarlo, le está dando un uso especial. ¿Por qué? Porque cuando nuestro hermano Gabriel llegue ahí todo retardado, llegue tarde a la cita, informal, incumplido, pues lo vamos a hacer sentir bien con un pastelito, ¿verdad? Con un muffin. Le vamos a dar, mira, no te preocupes, incumplido, irresponsable, de todos modos te guardé un pastelito. No es cierto, hermano Gabriel, yo te quiero mucho. Pero ahí estamos dándole un uso honroso, un uso santo, estamos santificando, estamos apartando algo de un uso común, un uso generalizado, para darle un uso especial. Esa es la santidad, hermanos. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de santidad. Para ser santos tenemos que estar apartados. ¿Apartados de qué? Del grueso común, de todo lo que el mundo hace y apartarnos nosotros mismos como una ofrenda para nuestro sacrificio vivo como parte de su mismo nos apartamos para el Padre. Y esa es la naturaleza del Shabbat. Una manera en la que nosotros podemos apartarnos es precisamente santificando, guardando, apartando el Shabbat y participando en él. Ya lo dijimos anteriormente, el Padre pone una bendición especial en el Shabbat, nosotros participamos de esa bendición cuando nos acercamos a Él en obediencia y esa obediencia comienza al santificar el Shabbat. Bueno, no sé si necesariamente comienza ahí, ¿verdad? Pero es un buen inicio. Ese es lo básico y primordial porque está desde el principio, desde Bereshit. Bueno, entonces el Padre apartó el Shabbat entre todos los días de la semana y solamente este día de la semana tiene esta distinción. Todos los demás días son comunes, solamente este es especial, según lo que el Padre ha dicho y nosotros le queremos al Padre. Y esta distinción apunta al Creador como fuente de vida, como reposo y también como redención, ¿verdad? Porque fue durante la obra creativa que el Padre llevó a cabo todo esto, entonces este día conmemora la obra de nuestro Padre y este día lo reconoce como fuente creativa de vida, reposo y redención. El mandamiento del Shabbat se establece muchísimo antes de la entrega de la Torá en el Sinai y antes de la existencia del pueblo de Israel como nación. El Shabbat, entonces, es universal, eterno y no está sujeto a cambios humanos ni a tradiciones. Llevamos hablando aquí, hermanos, 22 minutos, 23 minutos y hemos apenas introducido el estudio. Por eso les decía yo que probablemente no alcancemos a cubrirlo todo, pero si este estudio se tiene que hacer en dos o tres partes, está perfecto, nos va a servir muchísimo para nosotros ir entendiendo con claridad por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Hay un fundamento de autoridad en el Shabbat. ¿Y cuál es ese fundamento de autoridad? ¿A qué fuente apelamos nosotros? Bueno, Yahushua enseñó que no solo de pan habría de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Eso está en Lucas capítulo 4. Y también afirmó que la escritura no se contradice a sí misma, diciendo que la escritura no puede ser quebrantada. Eso está registrado en Juan 10:35. Y también Shaul habló con claridad al respecto al decir, toda escritura
es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en la segunda carta, bueno, la segunda carta que nosotros tenemos registrada a Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. ¿Y a qué apunta esta toda escritura que él menciona? Bueno, cuando Timoteo estaba siendo instruido por Pablo, por Shaul, Timoteo no tenía al alcance de su mano los escritos evangélicos, que son conocidos hoy como escritos evangélicos. ¿Cuáles son los escritos evangélicos? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos escritores comienzan a escribir después de Pablo. Por lo tanto, Timoteo, siendo instruido por Pablo, no tiene al alcance de su mano esas escrituras, él no tiene los evangelios. Él no tiene las cartas a Corinto, él no tiene las cartas a la comunidad de Colosas, él no tiene las cartas a los Efesios. Entonces, ¿de qué escritura le está hablando a él Pablo? Pablo le dice, toda escritura, es decir, los profetas, los escritos y la Torá, lo volvemos a decir, toda escritura, Timoteo, los profetas, los escritos y la Torá son inspirados por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, entonces Timoteo, que tenía que examinar si Timoteo iba a ser un buen siervo, un apoyo para Shaul en este caso, que era enviado, que era apóstol, como normalmente se les conoce. Bueno, Timoteo iba a ser una gran herramienta en la enseñanza. Y Timoteo lo que iba a utilizar era la escritura que tenía a su alcance para enseñar conforme a aquello que Pablo le estaba mandando. Entonces vemos ahí que el principio, los orígenes de la primera o de la comunidad primitiva de aquella época estaba anclado firmemente en la escritura que hoy aquellos que reclaman ser la continuidad de esta iglesia primitiva pues han eliminado, ¿verdad? Los que dicen, nosotros somos esa iglesia primitiva desde los días de Pablo, de los apóstoles, desde el primer papa, por ejemplo, algunos se atreven a decir eso. Bueno, nosotros somos, ¿por qué? Porque esa iglesia primitiva que ellos denominan así, bueno, tenía su fe firmemente arraigada, su confianza firmemente establecida, edificada en el cimiento de la Torá de los profetas. Hoy no, hoy dicen que eso está eliminado. Entonces, nosotros construimos estos edificios, estos templos majestuosos, pero ya que los construimos, eliminamos el cimiento porque ya no es necesario, ¿verdad? Ya se puede mantener el edificio en pie sin el cimiento. Es una barbaridad. Si verdaderamente nosotros creemos estas palabras que Shaul le ha dicho a Timoteo, entonces va a ser sencillo para nosotros comprender este importante tema. ¿Por qué? Porque desde Bereshit, desde Génesis, hasta revelación, ya lo dijimos la tercera vez que lo decimos, la escritura testifica acerca del verdadero día de reposo establecido por Yahweh. Este, hermanos, es uno de los temas más claros, más claritos de toda la escritura. Y también es uno de los más ignorados. Y claro, va a ser claro para nosotros siempre y cuando lo abordemos con un corazón sincero, un corazón deseoso de conocer la verdad y sin temor a la opinión de los hombres. Yo sé que todos los aquí presentes o la mayoría de los aquí presentes tenemos muy en claro la importancia del Shabbat y por tanto lo guardamos. Pero nuestra obra de enseñanza, hermanos, no debe de limitarse a llegar a la congregación, a la asamblea que ya está establecida, sino que nuestra obra de enseñanza debe de ser lo suficientemente eficiente para equipar a la asamblea establecida, es decir, ustedes, y que ustedes adquieran las herramientas para que cuando conozcan a alguien digno y que esté deseoso también de conocer la verdad, ustedes puedan al mismo tiempo compartir y tener en su poder herramientas que le ayudarán a enseñar a otros lo que usted ya sabe, lo que usted practica. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces hay
Hay a veces el mal enfoque de, este tema es muy básico, ya, este tema ya lo sabemos, hermano Jorge, pase otra cosa. Pero no, hermanos, estos temas básicos deben de servirnos a nosotros para equiparnos, para saber cómo responder a las preguntas que piden razón de nuestra esperanza y también para ayudar a aquellas personas que están como usted estuvo en otro tiempo y como nosotros estuvimos en otro tiempo, deseosos de conocer la verdad, deseosos de servir al Padre. Y nosotros podemos ser instrumentos en la mano del Padre, obviamente si nos dejamos instruir para enseñar a otros y al enseñar a otros estamos guiando a otros a la luz y de esa manera nos constituimos en luz a las naciones. Entonces, si pretendemos ser luz a las naciones, pues hay que echarle ahí, hay que echarle combustible a la lamparita para que se prenda, porque si no se nos va a apagar y pues nadie va a ver la luz si está apagada. Entonces, ¿qué pasa? En los días de Yahoo, muchos decían, sí, este tiene que ser el Mesías prometido, pero no confesaban al Mesías abiertamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Y no queremos caer nosotros en esa conducta. Nosotros conocemos y reconocemos que el Shabbat es un mandamiento y es un mandamiento sumamente importante. Y es un mandamiento que al obedecerlo agrada al Padre. Y no nos interesa quedar bien con esas instituciones titánicas y gigantescas que abundan allá afuera, que tienen una solvencia económica imponente e importante, pero nos interesa a nosotros congraciarnos con el Padre, porque esa recompensa es eterna. La de aquellos, la de allá afuera, es pasajera, hermanos. Eso, eso está, eso está próximo a verse. Entonces nosotros queremos alabar al Padre y queremos agradar al Padre. Y según esto, entonces, ¿cuál es el día de reposo que enseñan las Escrituras? Bueno, ¿será el domingo, el primer día de la semana? De ninguna manera, dijo Pablo, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué no? Cuarta vez que lo decimos, porque en ningún lugar, desde Bereshit hasta Revelación, se ordena guardar otro día que no sea el Shabbat. No se ordena guardar el domingo como día de adoración, como día de servicio, como día de oración. Todos los siervos fieles de Elohim, tanto en el Tanaj, esta es la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento, o el pacto, tanto en el Tanaj como en los escritos del Pacto Renovado o escritos nazarenos o Nuevo Testamento, se observa la, valga la redundancia, la observancia del séptimo día, desde el atardecer del sexto día hasta el atardecer del séptimo día, que es el sábado, el Shabbat. Y esto se hace conforme al calendario hebreo. Y este mismo día, hermanos queridos, será guardado incluso durante el reinado milenial del Mashiach sobre la tierra. ¿Ok? Todos esos textos que están ahí, Apocalipsis 20, del 4 al 6, yo los voy a invitar a que lo leamos. No he puesto todas las citas en pantalla por varias razones. Una, porque a veces abarcan muchísimo, muchísimo espacio en la diapositiva. Y segundo, porque me he dado cuenta que a veces por tener la comodidad de tener la cita en la pantalla, pues dejamos de lado el utilizar la escritura y luego cuando necesitamos utilizar la escritura delante de alguien, ahí no damos pie con bola y no hallamos los libros. Entonces, el capítulo 20 versos del 4 al 6 dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían rendido homenaje ni a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Y luego dice aquí, pero los demás de los muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él
por 1000 años. Y luego usted puede decir, bueno, hermano Jorge, pero eso ya tiene que ver con el Shabbat. Bueno, tiene mucho que ver con el Shabbat, porque en Isaías se nos dice algo acerca del milenio y eso está en el capítulo 66. Y miren, aquí está Isaías 66, 22. Porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh. Bueno, ¿cuándo se cumple esto de el cielo nuevo y la nueva tierra? Bueno, ahí, durante el milenio y después, ¿verdad? Así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá. Será un horror para toda carne. Te consagré, te nombré profeta concerniente a las naciones. Fíjense cómo esta institución del Shabbat está anunciada, está anunciada para entrar en vigor inmediatamente después del azote de las naciones por parte del Todopoderoso, porque dice el verso 24, saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron. Entonces esos que se rebelaron van a estar ahí fresquecitos en el suelo. Y cuando eso suceda, el Shabbat ya va a estar en vigor. La ley del Shabbat ya va a estar en vigor. El mandamiento del Shabbat ya va a estar en vigor. Y ahora sí, viene el Mesías, establece el reino, elimina los reinos terrenos, los reinos de las naciones, como dice Daniel, capítulo 2 verso 44, establece un reino que no será reducido, dice Daniel 2:44. Lo puede revisar ahí en su Biblia, creo que es la cita correcta, si no, la buscamos. Pero entonces vean cómo el Shabbat va a entrar en vigor porque nunca ha perdido vigencia una vez que comience el milenio, una vez que el Mesías esté reinando y que sus escogidos estén reinando con él. Ujú. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán a adorar. Ya no es si quieren, aquí es así se van a hacer las cosas ahora. No, pero es que el pastor me dijo esto, no importa. No, pero es que el cura fulano me dijo esto. No, pero es que sutano. No importa, importa lo que dice la Biblia, hermanos. En Marcos capítulo 2 versos 23 al 28 vemos a Yahoshua defendiendo a sus discípulos por recoger espigas en el Shabbat. Los fariseos que habían añadido un montón de interpretaciones humanas al mandamiento del Shabbat, estaban escandalizados, rasgándose las vestiduras. Y Yahoshua les dice, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre fue hecho por causa del Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor o amo también del Shabbat. Y fíjense qué interesante, porque aquí hay un texto que utilizan mucho, pero de manera torcida. No, no, es que Jesús es el Señor del sábado. Ya no estamos nosotros sujetos al sábado. Bueno, pues sí, pero él solamente puede ser señor del sábado si el sábado existe, ¿verdad? Entonces, él no es señor del domingo. Por el otro lado, él no es el señor del domingo, él es el señor del sábado. Entonces, si tú estás siguiendo a aquel Jesús a quien tú clamas ser el señor del sábado, pues comienza a guardar el sábado. Además, ese mismo señor del sábado a quien apelan está diciendo que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Por lo tanto, si hay necesidad de hacer como hicieron los discípulos en ese día, de tener que cocinar un alimento, de tener que moler unas espiguitas de trigo entre las manos para alimentarse, pues hay que recordar que nosotros estamos hechos no para el Shabbat, sino que el Shabbat está hecho para nosotros y tenemos autoridad incluso dentro del Shabbat, pero es una autoridad conferida por el Padre. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mandamiento es para preservar la vida, ¿verdad? No para morir por el mandamiento. Yahushua no dijo que el Shabbat fue hecho solo para los judíos. Eso es otro punto importante, porque ese es un reclamo muy común. No, es que el sábado el sábado es para los israelitas, el sábado es para los judíos, no es para nosotros.
No, hermanos. Yahushua dijo que era para el hombre. Esto es para toda la humanidad. Él es el amo del Shabbat. Ya lo dijimos nuevamente, no el domingo. Y en ningún momento el Mesías enseñó que este mandamiento iba a abolirse o que debía abolirse, sino que lo dignificó y restauró su verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito? Bueno, el descanso, la comunión y la santidad. Ya lo dijimos. Si el Padre reposó, cesó, nosotros encontramos también cese, reposo y descanso. Si el Padre depositó una bendición especial en el Shabbat y nosotros somos copartícipes de esa bendición, entonces estamos en comunión con el Padre, tenemos una unión en común por medio de hacer algo que Él mandó. Y también se restaura su propósito verdadero, que es la santidad, en tanto que nosotros le damos lo que merece, la importancia que merece. Lo apartamos. Ya no, ya tenemos 6 días comunes, 6 días comunes. Como dicen, es que si no trabajas 6 días, también estarás y harás toda tu obra. Entonces tenemos 6 días comunes, pero el día Shabbat es santo, es de uso honroso, es especial. Entonces el Mesías vino a enseñarnos y a restaurar el verdadero significado del sábado, del Shabbat, descanso, comunión y santidad. Esos 3 elementos están presentes cada vez que nosotros entramos a este día y nos reunimos aquí o se reúne usted en persona o se reúne con otros, usted está descansando en el Padre, usted está en comunión con el Padre y usted está en santidad delante del Padre. Nunca se le olvide eso, hermano. Es importante que esto se siga haciendo así, porque hacemos feliz al Padre nuestro. ¿Dónde está el mandamiento del Shabbat en la Torah? Bueno, el texto clave ahí, hay muchos, pero vamos a utilizar el de Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Es una paráfrasis cortita, ¿verdad? Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Pero lo interesante es que es el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate, como cuando usted lo mandaba a su mamá a la tienda, ¿se acuerda? A todos ustedes les pasó, a todos nosotros nos pasó. Jorgito, ve a la tienda y vas a traer esto y vas a traer esto otro y vas a traer aquello y vas a traer 1 kilo de tortillas y una barra de pan y un bote de mayonesa. Y te dice, y acuérdate de traer las tortillas porque si no, no me hagas ir a mí a la tienda y te voy a regresar. Entonces ahí va uno a la tienda y si no le daban la notita, ahí va uno repitiendo, ay, 1 kilo de tortillas, una barra de pan, un bote de mayonesa, 1 kilo de tortillas, una barra de pan, un bote de mayonesa. Bueno, hermanos, así tenemos que estar delante de nuestro Padre Celestial, como ese niño que se le mandaba a hacer algo y no se quería olvidar, porque no quería quedar mal con su papá o con su mamá, porque no quería meterse en problemas con su papá o con su mamá, porque no quería decepcionar a su papá o a su mamá. Acuérdate, mi hijito, mi niño, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Ay, no, es que eso ya quedó abolido en la cruz y que todas las cosas son hechas nuevas y todo ha sido consumado. No, hermano, acuérdate del día de Shabbat, no lo olvides. ¿Qué análisis podemos extraer? ¿Qué análisis podemos hacer de este texto? Bueno, no es un mandamiento ceremonial, porque muchos dicen, no, es que la Torá tiene una sección ceremonial, una sección que había de cumplirse ritualmente y una sección moral. ¿Verdad? Y la sección moral sí está vigente, pero la sección ceremonial no. Ok, sí, pero la sección ceremonial tiene una enseñanza moral también. Y era de orden civil, y muy probablemente muchos de esos mandamientos vuelvan a entrar en funciones una vez que se establezca el reino, porque son de orden civil. No solamente ceremonial y moral es la única sección que tiene la escritura. Y el mandamiento del Shabbat eh, precede, precede a la estructuración formal de la Torah. Es más antigua que esto. Es, es, es parte de los 10 mandamientos, pero es más antiguo que los 10 mandamientos, que las 10 locuciones, que las 10 palabras.
y tiene un fundamento creacional. Nosotros podemos trazar la línea de origen del Shabbat hasta la creación, hermanos. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Hasta dónde podemos trazar ese mandamiento? Bueno, hasta la entrega, ¿verdad? Hasta Moshe. Nosotros podemos trazarlo ahí. ¿Y para cuándo iba a ser vinculante para el pueblo ese mandamiento? Hasta que el pueblo entrara en la tierra prometida y comenzara a labrar sus tierras. Entonces él se tenía que acordar que tenía prohibido ponerle bozal al buey que trilla. No así con el caso del Shabbat. No, nosotros podemos trazar el Shabbat hasta la creación, hasta los primeros capítulos de Bereshit. Entonces es un fundamento el fundamento que sustenta el Shabbat es creacional desde la creación, hermanos. Éxodo capítulo 31, versos del 16 al 17, dice que es una señal entre el Creador y su pueblo. Vamos ahí a Éxodo 31 y dice de la siguiente manera. El pueblo israelita guardará el Shabbat observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. No se constituyó en perpetuo aquí, hermanos. Lo constituyó en perpetuo el hecho de que viene existiendo desde la creación, santificada por el Padre y bendecida por el Padre. Entonces, como una alianza perpetua, dice el verso 17, y será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ok, hay que reflexionar un poco en el texto. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. ¿Una señal de qué? Hermanos, pues una señal de alianza. ¿Usted es pueblo de Israel? Sí. Bueno, pues entonces guarda el Shabbat. Es una señal entre usted y el Todopoderoso. El Todopoderoso, ni su Hijo, instituyó nunca una iglesia, hermano. El Todopoderoso constituyó un pueblo. Y nosotros, según Romanos 11, según Pablo, nosotros podemos ser añadidos por medio de ser injertados en el pueblo. Y si nosotros somos pueblo, entonces ya no somos extranjeros. ¿Y cómo dice Efesios? Efesios 2, creo que es 19 y 20. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Ustedes son conciudadanos. ¿Y cuándo somos conciudadanos? Cuando se nos da la ciudadanía de un país al que nosotros nos estamos asimilando o acercando. Y si somos conciudadanos, si nos convertimos en ciudadanos de un país, pues estamos sujetos a guardar la ley de ese país. Usted no puede, por ejemplo, ser mexicano y naturalizarse como ciudadano americano, estadounidense, y decir, bueno, es que como yo soy primero ciudadano mexicano, pues no puedo seguir las leyes de los Estados Unidos de América. No, eso sería totalmente absurdo. Entonces, su ciudadanía es una señal entre usted y, y el país al que usted se está asimilando. Por lo tanto, tiene que seguir su ley. Por lo tanto, si sigue su ley, está usted haciendo las cosas de manera legal y por lo tanto, si usted hace la ley, no está sujeto a ninguna penalidad. Y así es el Shabbat. ¿Ok? Bueno, usted se ha hecho israelita, usted es parte del Israel de Yahweh, como también Pablo lo enseña en Gálatas. Usted es parte del Israel de Yahweh, entonces usted tiene que obedecer el Shabbat porque es una señal entre el Creador y usted, porque usted es parte de Israel, que es el pueblo del Creador. Y yo creo que las cosas se van quedando claras. Y miren cómo el tema, hermanos, es tan sencillo
Ay, el Shabbat, sí, es un tema que ya conocemos, todo lo guardamos, sí, pero es un tema tan sencillo, pero es un tema tan profundo que no hemos citado más que 4 o 5 versículos aquí y ya tenemos casi 50 minutos de estudio. Y yo todavía tengo 46 diapositivas más, entonces no creo que nos vaya a tocar abarcar todo el estudio. ¿Qué vemos aquí también? La sección de Yahoshua y el Shabbat. Vamos a utilizar el texto de Marcos 2, 27 y 28. Ya lo dijimos, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat, así que el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat. ¿Qué análisis podemos hacer de este texto? Bueno, que Yahoshua, nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir, a quien nosotros consideramos o de quien nosotros nos consideramos discípulos, reconoce el Shabbat como vigente, de origen humanitario y universal. Humanitario en el sentido que es para el ser humano en general y universal en el sentido de que no está condicionado a nada, es para el ser humano. Sabemos que él no lo abolió, vemos que él restauró el sentido del Shabbat frente al legalismo fariseo, porque los estaban acusando de cortar espigas y comer, porque tenían hambre, porque si uno no come, pues el cuerpo sufre y está prohibido no encontrar deleite del Shabbat, ¿verdad? Claro, habrá ocasiones en las que pase algo, perdamos un ser querido o un accidente suceda y eso no nos permite disfrutar plenamente el Shabbat, a eso no se refiere el mandamiento. Y al declararse Mesías, ¿Adón del Shabbat? Pues él se afirma como autoridad mesiánica, no como un legislador nuevo, no como yo estoy dando esta nueva ley al Shabbat. Ahora yo soy el Adón del Shabbat, yo soy el amo del Shabbat, yo soy el señor del Shabbat. Entonces el Shabbat puede ser pisoteado porque yo lo permito desde aquí en adelante. No, él no se estaba presentando como un legislador nuevo. ¿Qué hace el legislador? Legisla, da leyes, promulga leyes. Él no estaba dando leyes. Él estaba afirmando su autoridad mesiánica al constituirse o al identificarse como amo del Shabbat. Estaba dando la verdadera interpretación a la escritura y estaba presentándose como un intérprete autorizado de la Torá que había dado previamente Yahweh. Y eliminando entonces todos esos ingredientes farisaicos que muchas veces alejaban al pueblo del mandamiento y además eclipsaban el sentido del mandamiento, porque ya había tantos cercos al mandamiento, tantos ingredientes adicionales que ya no se sabía por qué se hacían las cosas. Cuando el mandamiento debe de ser sencillo, la escritura misma dice, este mandamiento no es muy difícil. Para que tú lo lleves a cabo, no tienes que decir, ay, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién bajará al mar? Para que nos los traiga y nos lo enseñe. No, 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 dice ahí, el mandamiento está ahí para que lo practiques. El Shabbat en el reino mesiánico. ¿Cuál fue el texto clave que utilizamos? Isaías 66, 22 al 23. Y utilizamos también Revelación capítulo 20, ¿verdad? De mes en mes, de Shabbat en Shabbat, vendrá toda carne a postrarse ante mí, dice Yahweh. Bueno, ¿qué aprendemos de este texto? Que el Shabbat no es temporal, ni ha sido abolido, y que será observado aún en el reino futuro. Cuando dice toda carne ante mí, está haciendo distinción entre judíos y no judíos. ¿Por qué decimos judíos y no judíos? Bueno, porque esos son los términos en los que la gente entiende y habla, ¿verdad? No podemos nosotros satanizar estas palabras y decir, ay, no, nosotros no podemos llamarles judíos, no es la manera correcta. No, no. Tenemos que darnos a entender. Entonces, toda carne, tanto judíos como no judíos, lo va a guardar. Eso es universal, eso es para el ser humano en general. ¿Y a qué apunta este texto? Apunta a una restauración del orden divino original. ¿Por qué decimos original? Porque viene del origen, original, origen. Apunta a la restauración del orden establecido por el Padre para la humanidad desde el origen de la humanidad, desde el que Él creó a la humanidad, desde que Él creó la tierra en la que habría de vivir la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de restauración, cuando nosotros hablamos aquí de la restauración de todas las cosas, volvemos al reestablecimiento
al restablecimiento del orden que el Padre había puesto para el ser humano desde el origen de la creación del mundo. Hemos abarcado hasta aquí 54 minutos de estudio y yo tenía un límite de 45. Entonces, no se desesperen. Los esperamos en la próxima ocasión para seguir estudiando el tema del Shabbat y examinar las otras 40 diapositivas que tenemos por delante y los otros textos bíblicos que tenemos por delante para reafirmar así nuestra fe y nuestra certeza de que el Shabbat es un... Pido momentáneamente, Shabbat Shalom, que el Padre los bendiga. Dejamos la presentación hasta aquí el día de hoy y continuamos entonces con el resto de la reunión. Muchísimas gracias, hermano.